Casi la mitad de los propietarios de pisos en Alicante se plantean pasar a alquiler por habitaciones. Más del 61% de residentes en España creen que la culpa del último gran apagón en el país fue la del gobierno y de la red eléctrica, y menos de las compañías eléctricas en sí. La nueva jubilación anticipada, ¿quién tendrá derecho a acogerse a ella y qué tipo de profesiones serán consideradas las de bajo riesgo? Todo ello y más lo veréis en las noticias de hoy, así que atentos si queréis conocer más detalles. Casi la mitad de los propietarios de los pisos en Alicante, la provincia y la ciudad como tal, quieren o se lo plantean en alquilar su piso por habitaciones en vez de un apartamento como tal. Y si hace varias ya décadas, hace 4 o 5 décadas, era común que habían personas que compartían un apartamento o tenían, por ejemplo, 50 y 50% de propiedad, ahora, hoy en día, ya no era para tanto. Sobre todo aquellos que compartían las habitaciones eran estudiantes, eran aquellas personas que venían, por ejemplo, a la zona para un trabajo de temporada, solteros, sin hijos, sin nadie, solos. Pero la situación ha ido cambiando drásticamente a lo largo de del último año, 2 años, que es cuando los alquileres ya llegaron a un punto que es prácticamente imposible pagar como tal por una vivienda de los metros cuadrados en la zona donde uno realmente necesita, ya sea por trabajo, por estudios, por colegio o algo más, algún otro motivo. Y los propietarios cada vez se plantean más alquilar por habitaciones. De hecho, uno de los periódicos más populares de nuestra zona ha elaborado este tipo de sketches, este tipo de información, donde aparece claramente que el precio de una habitación hoy en día oscila y está entre unos 200 y algo euros, como por ejemplo 226 euros en Alcoy, a 385 euros en Alicante de media, ¿vale? Eso es como el precio medio de una habitación. Pero también hay pisos donde el precio de las habitaciones es algo fuera de lo normal, donde puede alcanzar perfectamente 600 euros y más de 600 euros por una única habitación. A veces son viviendas algo más lujosas, pero es que una habitación ya cuesta lo que antes costaba un buen piso o incluso un bungalow de esquina en muchas de las zonas aquí en la provincia de Alicante. Obviamente para los propietarios es mejor, ¿por qué? Porque ya no se rige según la nueva ley de la vivienda. Se puede sacar a la gente de ahí mucho más fácilmente, porque no pueden cambiar todas las cerraduras, solo las de la habitación, y como es dentro de la vivienda solo una pequeña estancia, no es la misma normativa, ¿vale?, de ocupación. También porque mucho más fácil echarlos y porque es mucho más rentable. Alquilar por habitaciones, al fin y al cabo, es más dinero para los propietarios y por ese motivo también lo están contemplando. Y no os creáis que para alquilar una habitación no hace falta enseñar nada. Sí, aún así piden contrato de trabajo, aún así piden documentación, piden solvencia económica para decidir quién básicamente se va a quedar con la dicha vivienda, o mejor dicho, con la misma habitación. Los que pierden, como siempre, son los inquilinos. En este caso, ¿por qué? Porque pagan más o menos lo mismo por lo que antes se podría permitir una vivienda entera, porque ahora solamente tienen una habitación, que son muchos menos metros cuadrados, porque comparten salón, cocina y baños, al no ser que tengan un baño en suite en la habitación, lo comparten todo, tienen menos espacio donde vivir y donde estar como que en su espacio personal, pero pagan más por ello. Por lo tanto, es una situación un tanto dramática y no tiene pinta de que esto se vaya a acabar, al menos de momento. Obviamente sigue habiendo zonas con alquiler algo razonable, dependiendo de lo que consideréis razonable, pero lo sigue habiendo. Elda, Petrer, Alcoy, Elche, algunas zonas de la provincia de Alicante siguen teniendo el alquiler asequible todavía. Pero cada vez más la gente se está yendo a las afueras de las capitales porque es donde todavía pueden permitirse una vivienda digna de los metros cuadrados y cantidad de dormitorios que hace falta según la unidad familiar.
Están más apartados de la playa, seguramente están más apartados de algún otro tipo de servicios, pero es lo que queda cuando los alquileres están por las nubes. El 61% de los españoles y de los residentes en España como tal creen que la culpa del gran apagón y de todo lo que ha pasado ha sido del gobierno y de la red eléctrica, que es la principal, la que distribuye, digamos, todo, la que tiene que velar porque la potencia no caiga o no suba drásticamente, porque ahí es donde se producen los apagones como los que hemos vivido aquí a finales del mes de abril. Mejor dicho, fue uno y muy grande, donde todo el país entero, la península ibérica como tal, se ha quedado sin electricidad, y además habían zonas donde era por más de un día entero. Aquí fue por 12 horas más o menos. Aún así ha trastocado muchísimo la vida normal y corriente tal como la conocíamos, el empleo, el trabajo en redes sociales, todo, llamadas porque tampoco se podían hacer, pequeñas cosas como cocinar también, o salir del garaje porque no se abría, porque no había electricidad. Los que no lo notaron tanto fueron los turistas o hospitales porque tienen generadores, pero aquel que no tenga un generador en su casa o en su urbanización sí que lo ha notado, y sobre todo en los espacios laborales. Fue como volver un segundo a la edad de piedra. Muy sorprendente, pero muchísimas personas a día de hoy seguimos sin saber la verdad de qué es lo que ha pasado realmente, aunque se sabe, pero gente normal y corriente no lo vamos a saber nunca seguramente. Pero según las últimas encuestas, pues obviamente el 61% creen que el gobierno y la red eléctrica fueron los culpables. De hecho, el 32% culpa al gobierno y 29%, casi por igual van, culpa a la red eléctrica. Y también piensan que obviamente ha perjudicado la imagen de España fuera de nuestro país porque tardó tanto en reaccionar, en arreglarlo, que hoy en día, siendo un país del primer mundo, tampoco es que sea muy lógico y razonable. Por cierto, tras el apagón masivo, muchos se hicieron con el kit de supervivencia. Algunos se han comprado algunas cosas que vieron que les hizo falta en el caso de que vuelva a pasar, y muchos piensan que puede volver a pasar. Ojalá que no, pero al menos ahora sabemos cómo es y la gente estará mucho más preparada. Cuando antes la gente se reía del kit de supervivencia, ahora muchos han hecho caso y se lo han comprado por si acaso, para que esté ahí por si en algún momento hace falta usarlo. Y esto es la misma situación de siempre, mientras que los más pobres, digamos, la gente normal y corriente, la clase trabajadora, los que levantan el país con sus impuestos, con su trabajo, sufrimos las consecuencias. Los partidos políticos en general, las organizaciones culpan unos a otros, como siempre ha sido en la política y como siempre será seguramente. Y la última noticia es sobre la jubilación anticipada. Sabéis que aquí en España normalmente no se jubila hasta los 65 o 66 años, pero sí que existe algo como jubilación anticipada, que normalmente permite obtener el 100% de la jubilación, pero solamente es como un listado VIP para algunas profesiones seleccionadas, que son las de más riesgo o aquellas profesiones donde pues a una cierta edad es que ya no se puede, no se contempla como una persona podría llegar a realizar todo el trabajo de forma segura y bien. Desde hace un tiempo muchos sectores y muchas profesiones han ido realizando peticiones oficiales para ser incluidas en este famoso listado de jubilación anticipada a los 52 años. Y aquí os lo traigo, algunos de los cuales lo han pedido. Bomberos forestales, policías y guardias civiles, transportistas, personal sanitario, limpieza de hoteles, industrias químicas, buceadores profesionales y construcción. Estos son algunos de los que oficialmente han pedido a ser incluidos en este listado, y seguramente este listado vaya a salir a finales de este año 2025, no antes. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pasos a seguir. Hay comité de evaluación de riesgos, hay muchos documentos oficiales que revisar, muchos informes para determinar si realmente este tipo de sector cumple con esta parte de riesgo, que a partir de cierta edad pues ya no pueden
trabajar como tal, por medidas de seguridad. Realmente sí, obviamente policías, bomberos, buceadores profesionales, etcétera, sector sanitario, sí. Personalmente, limpieza de hoteles también debería estar incluida porque es una profesión donde a partir de 60 es que no puedes aguantar el ritmo es brutal. Hay muchísimos problemas de salud y no se puede ver una persona de 60 y algo años trabajando tal como los demás, 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, cambiando decenas de camas y limpiando a un ritmo vertiginoso absolutamente. No se puede. Lo mismo que los policías, ya la fuerza, la destreza, la visión, la reacción no es la misma. Bomberos igual. Buceadores van subiendo y bajando, entonces obviamente para el cuerpo también es muy estresante. Muchas profesiones son las que realmente deberían contemplarse la jubilación anticipada, pero ahí viene otro problema. Si tantas profesiones lo tienen, habrá que tener más gente que esté dispuesta a cubrir cuando tantas personas se vayan a jubilar antes del tiempo. Habrá que cubrir más años de pensiones y ¿dónde encontrar especialistas para cubrirlos? Ahí está seguramente el gran problema. Incluso si la profesión fuera peligrosa o aquella que es imposible trabajar a partir de cierta edad ya, mucho más temprana que la jubilación normal, difícilmente se puede incluir en este listado tantas profesiones como se requiera, seguramente. Y esto es porque hay un problema. No se pueden pagar tantas jubilaciones, puede llegar a ser insostenible aquí en España. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Se va a colapsar todo el sistema de pensiones. Por eso no es tan fácil de decir, vale, pues tantas profesiones ahora tendrán jubilación anticipada, pero no hay quien les cubra. Sector sanitario, falta trabajadores. Limpieza de hoteles, falta trabajadores. En policías hay oposiciones y sí que hay bastantes, pero aún así en algunas comisarías faltan agentes. En sector sanitario, obviamente, muchísimo. Algún sector como construcción, también falta gente en construcción. En prácticamente la totalidad de lo que hemos hablado, bomberos también, forestales sobre todo, que es una profesión de mucho riesgo además, industria química, buceadores, casi todas, hace falta trabajadores y si se jubilan antes, ¿quién va a cubrir estos puestos vacantes? Por lo tanto, la situación es un tanto delicada y no es tan fácil como decir, vale, jubilación anticipada para todos, aunque las profesiones lo merecen. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal. Descubriendo una zona donde hemos estado hace bastante tiempo ya. Adiós.